Se nos indica un camino y teníamos que andar en ese camino para poder llegar hasta allí. Entonces es lo que recomienda el apóstol, que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Él aconseja, hermanos, que no satisfagamos los deseos de la carne. Porque, hermanos, los deseos de la carne, si nosotros permitimos a la carne, hermanos, hacer lo que hacíamos antes, la carne no tiene límite, hermanos. Todo lo que se ve, esos son los deseos de la carne, hermanos. Es lo que me da tristeza, hermanos, cuando parece que se nos olvida, hermanos. Bueno, los creyentes, ya los que no son creyentes, como digo, los que no han aceptado a Cristo, ellos no saben nada de esto. Para ellos es normal, para ellos no hay límite, para ellos pues pueden hacer lo que quieren, pueden decir lo que quieren, porque todavía no conocen el camino, el andar en Cristo, el andar en el Espíritu. Entonces el apóstol recomienda que no satisfagamos a los deseos de la carne, porque, hermanos, yo quiero que aquí pensemos un poquito, porque dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, en la vida del creyente, diariamente, cada momento de su vida, hermanos, hay una lucha que nosotros, hermanos, no nos imaginamos. Solamente estudiando así la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay una lucha por nosotros. ¿Por qué, hermanos? Es lo que mencioné al principio. La vida del creyente, hermanos, hay dos naturalezas luchando por él. Y depende de él, depende del creyente. ¿En qué camino? ¿A quién alimentará más? Como mencioné al ratito por el fútbol. Todos sabemos, hermanos, el fútbol, el hispano conoce de sobra lo que es el fútbol. Durante la semana, antes de un torneo, antes de un juego, pues se practican, hermanos, se practican. Y cuando llega ese día, hermanos, de ese torneo, pues se lucha, hermanos. Se lucha y se ve que los dos grupos le entran hasta donde pueden. Y al final se ve el resultado, hermano. ¿Quién fue el que ganó? El equipo que ganó fue el que luchó, se preparó bastante durante la semana. Y se ve el resultado. Y así es la vida del cristiano, hermano, del creyente en Cristo. Hermano, depende del creyente. ¿A quién le cede más? Si el creyente le cede a la carne, hermanos, el espíritu se enflaquece. Cuando el mal quiere dominar la vida del creyente, el espíritu pierde. El espíritu pierde, hermanos. El espíritu no puede hacer nada por sí solo. Son dos partes. El espíritu te fortalece. El espíritu te da fuerza cuando el creyente pone de su parte. Pero cuando el creyente ignora al espíritu, el espíritu se queda a un lado, es hecho a un lado. Se ve en la vida del creyente, hermanos, hay creyentes que permanecen. Yo conozco una iglesia, gracias a Dios, desde mi nacimiento espiritual he conocido varias iglesias. Hay iglesias, hermanos, donde los miembros todavía están allí, están ancianos, los primeros creyentes están allí. Han salido 2, 3 por algún lugar, se cambian de un lugar a otro, esa es la razón, y los jóvenes están preparados en la iglesia, están trabajando, todo el mundo luchando y la iglesia se mira madura. La iglesia se mira trabajando, fortalecida.
Pero yo digo que podríamos decir tal vez un 5% de esas iglesias, ya el resto, hermanos, es un desastre. ¿Cómo se ve bonito cuando llegan familias, hermanos, en las iglesias? Llega una familia, aquí han pasado muchas familias, y uno dice, pues llegaron unos creyentes que bueno, y hasta a veces tienen talentos cuando llegan, y dice uno, no, pues este varón, esta niña, este niño, este padre de familia, esta hermana, va a cantar o va a dirigir o va a ser una diaconisa, va a ser un diácono el varón, y uno se esperanza, pues dice uno, vamos a trabajar, dice que vienen de una iglesia donde han tenido experiencias, han trabajado, y uno se pone feliz. Pero duran poco tiempo, hermanos. Por alguna razón, alguien de la congregación o los que vienen traen una idea diferente y porque tienen sus propios planes. Y de repente usted se da cuenta que esa familia se va. Se va y no se quedan, hermanos. Porque, hermanos, ¿qué pasa allí, hermanos? ¿Por qué pasa eso, hermanos? No es que en las iglesias no se predica la palabra de Dios, hermanos. Desde que uno nace, cuando llega uno en esa iglesia, no importa no importa si uno dice, no, pues este hermano no predica como yo quisiera. Pero hermanos, debemos de haber nacido, debemos de haber crecido. Ya no tenemos que depender de qué se va a predicar hoy. Hermanos, cuando una planta ya creció, una planta adulta ya creció, hermanos, ya echa sus frutos sola, hermanos. Llueve o no llueve, usted se da cuenta de cualquier planta, de cualquier fruto, hermano, cualquier árbol frutal, empieza a echar sus frutos. Y que hay sequía y que no hay agua, ese árbol siempre tiene sus frutos, hermanos. Así es la vida del creyente, hermano. Muchos dicen, no, pues es que esta iglesia no me gusta cómo predican. O es que el hermano a tal fulano y hermana tal fulana me dijo esto. Hermano, lo que uno trata de hacer es mantenerse uno en pie. Para que cuando Cristo venga estemos en pie, hermanos. Que cuando Cristo venga nos vamos, que no nos quedemos, hermanos. Ese es el propósito del creyente, porque desde el primer día que aceptamos a Jesucristo, hermanos, ya fuimos alimentados. ¿Por qué usted aceptó a Cristo, hermano? Porque la Escritura la convenció, porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado y usted aceptó a Jesucristo, usted se convenció de que necesita a Cristo y desde ese primer día usted empezó a recibir palabra de Dios, usted creció. Entonces, hermanos, depende de uno, de aquí en adelante, cuando uno ya es adulto en su fe, hermano, debe uno de prepararse. Depende de uno qué hacer, hermano, con su vida cristiana. ¿Qué va a hacer el cristiano, hermano? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, hermano. Los deseos de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Ellos luchan, hermanos. El espíritu, hermano, lucha. Lucha para que aquel creyente camine en los caminos de Dios. Haga de cuenta que el Señor Jesucristo está con nosotros, hermanos, porque el Espíritu Santo se quedó en lugar del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ahora preguntémonos, ¿qué haríamos entonces si el Señor Jesucristo no se hubiera ido y estuviera aquí con nosotros todavía, Él cuidándonos como el pastor cuida a sus ovejas, hermanos? El pastor cuida a sus ovejas, hermanos. El pastor no nomás se llama pastor, sino que él cuida a sus ovejas, él va a velar por sus ovejas, que ningún animal feroz lo vaya a devorar y que tenga agua, que tenga comida y que por las tardes se quede en un lugar seguro, que no haya animales salvajes que lo vengan a atacar. Así es el Señor Jesucristo con su pueblo, con su iglesia. Pero Él se fue, Él tenía que ir, porque Él tenía que regresar al lado de su Padre, pero Él envió al Consolador para que el Consolador, el Espíritu Santo, Él se quede encargado de guardar a la iglesia.
Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.